Hoy es lunes 13 de enero de este año de gracia del Señor 2020 y hoy empezamos el tiempo ordinario de la primera semana y este tiempo ordinario va a ir hasta el martes antes del miércoles de ceniza. Entonces ahora todo este tiempo, la mayoría de las veces el color litúrgico va a ser verde. En este año 2020 te invitamos a que tengas como objetivo la santidad, es decir, ahondar tu relación con Dios, que durante este año darle más tiempo a la oración, a escuchar la palabra de Dios, a leer las Escrituras, a rezar y ciertamente que ir a misa todos los domingos, pero también un día entre semana, te va a hacer mucho bien. Que este año seamos más santos. Ayer celebramos el bautismo del Señor. En el bautismo del Señor se escuchó esta voz: este es mi Hijo, muy amado en quien me complazco. Ojalá que este año el Señor se complazca de nosotros y que hagamos siempre todo lo que Dios quiere. Esto es la santidad, vivir la presencia del Señor. Y hoy vamos también a iniciar leyendo el Evangelio de Marcos todos los días por 2 o 3 meses. En el Evangelio, en la primera lectura, se empieza a leer el primer libro de Samuel. Ahora, el Evangelio de Marcos es el primer evangelio escrito de los 4 evangelistas. Fue el primero que se escribió hacia el año 70. Se escribió por Marcos, que se dice que fue discípulo de Pedro o de Pablo, y él escribió a lo mejor en Antioquía de Siria. Escribió para los cristianos. Él recoge lo que ya las enseñanzas de Cristo Jesús y le pone un marco de referencia, es decir, todo un guión. ¿Y cuál es el guión? Es Jesús, que es bautizado por Juan en el Jordán, y después empieza la predicación de Jesús en Galilea, y finalmente Jesús sube a Jerusalén en un solo viaje, donde después va a ser crucificado y después resucita. Y el Evangelio de Marcos es el Evangelio más cercano a Cristo Jesús. No fue escrito por un apóstol, sino por un discípulo de los apóstoles. Y ese Evangelio de Marcos sirvió de referencia para Mateo y Lucas. Es decir, cuando San Mateo y San Lucas escribió su Evangelio, el Evangelio de Marcos ya estaba escrito y lo usaron como referencia, con el marco de referencia, como un guión. Y el Evangelio de Marcos es muy bonito porque es muy simple y lo hace que uno que se está presente ante los eventos que narra, en las predicaciones, en los milagros, en la multiplicación de los panes. Y nos da la primera imagen de quién es Cristo Jesús. Así es que hoy vamos a empezar leyendo el primer capítulo. Vamos a empezar del versículo 14 al 20, del versículo 1 al 3. Es donde se dice inicio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Después se habla de Juan el Bautista, del bautismo de Jesús. Y luego se dice que Juan el Bautista fue puesto en prisión, y ahí es donde se encaja el Evangelio que hoy vamos a escuchar. No se repite el bautismo de Jesús porque ayer celebramos la solemnidad del bautismo de Jesús, que terminaba el tiempo de Navidad. Hoy entonces dice el Evangelio así, capítulo 1, versículo del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue para Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Los primeros 2 versículos del Evangelio que escuchamos dan un resumen de lo que Jesús predicaba, y Jesús predica lo mismo de Juan el Bautista, y hay como un romper. Juan el Bautista lo arrestan, y en ese momento que arrestan a Juan el Bautista empieza el ministerio de Jesús. Es como si Jesús estuviera esperando que Juan el Bautista fuera quitado del medio para él lanzarse, y la predicación de Juan el Bautista y de Jesús es la misma, es el reino de Dios. Él dice: fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. No, el Evangelio es la buena noticia, y también va a ser Marcos que inventa el género literario de Evangelio.
buena noticia, una buena nueva para nosotros. Ese es el Evangelio que es sobre Dios. Ahora, ¿qué es lo que Jesús predica? Todos están de acuerdo que Jesús no se predicó a sí mismo, sino Jesús predicó el reino de Dios, el señorío de Dios, que Dios es el dueño de todo, al final de cuentas, es el rey de todas las cosas, de todo lo creado, de todo lo que existe. Ahora, ese reino ya está cerca, está aquí, ya está entre nosotros, y está entre nosotros presente por la actividad de Jesús, por su predicación, por sus milagros. Ahora, ¿cuál es la actitud de la persona que escucha que el reino de Dios ya está cerca? Tiene que convertirse y creer en el Evangelio. La primera palabra convertirse viene del griego metanoia, y convertirse no quiere decir hacer penitencia, hacer ayunos, los puede incluir, pero convertirse significa sobre todo cambiar de mentalidad, cambiar de manera de pensar. ¿Y cómo cambia de manera de pensar? Cuando uno da la oportunidad a que la palabra de Dios entre en la vida de uno. Si uno se queda en sus propias ideas, en sus propios prejuicios, cerrado en su propio mundito, uno no va a cambiar. Cuando empieza uno a escuchar algo nuevo, y hay que creer en el Evangelio, es la palabra típica de San Marcos. El Evangelio es esa noticia que Jesús trae. Ahora, eso es lo que Jesús predica, el reino de Dios. De hecho, en el capítulo 4 vamos a escuchar las parábolas del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a esto. Ahora, ¿quiénes son los primeros que lo escuchan? Y ahí es donde Marcos inserta la llamada de dos pares de hermanos, ¿no? Pasando junto al lago de Galilea, en Cafarnaún, que va a ser la ciudad donde Jesús realiza su ministerio. Jesús nació en Belén, de Judá, cerca de Jerusalén, y creció en Nazaret, que estaba a unas 100 millas al norte de Jerusalén, y siguiendo hacia el este de Nazaret, porque Nazaret estaba sobre una colina, bajando está el lago de Galilea, que está a unos 200, 300 metros bajo el nivel del mar. Y ahí en el lago había peces y era una ciudad, un pueblo más importante que Nazaret. Era un pueblo de paso, mucha gente iba por allí, tenía que pasar, porque por ahí pasaba un camino que comunicaba Siria con Egipto. Ahora, Jesús va a hacer su ministerio, su misión en Cafarnaún. Y ahí es donde pasando, ¿no?, encuentra gente trabajando. Jesús nunca escoge gente floja. Jesús escoge siempre gente que está trabajando, que está haciendo algo. Es decir, no sigo a Jesús porque no tengo nada que hacer, tengo que hacer una opción. Y interesante que son pescadores, los dos pares de hermanos, ¿no? Estaba Simón y su hermano Andrés echando las redes. Y Jesús les dice, síganme. No les pregunta, no les pide su opinión. Cuando Jesús pasa por nuestra vida, nos invita, síguenme. Y también lo dice a Santiago y a Juan, los llamó, ellos dejándolo todo. Andrés y Simón y Pedro dejan las redes, en vez de Santiago y Juan dejan a su padre y a los trabajadores. Es decir, es la radicalidad del Evangelio, es mucho más importante que los lazos familiares, porque Jesús viene a instituir, a instaurar la nueva familia, que es la que va a ser para siempre. Nuestra familia de sangre es temporal, dura ¿cuántos? 80, 90 años, y con la muerte cesa, a final de cuentas. Pero la relación con el Jesús es para siempre. En la sociedad en la que vivía Jesús había muchas divisiones, muchos pleitos. Ya no se cuidaban los unos con los otros. La familia del clan debería cuidar a los miembros de la familia del clan, pero con la pobreza, con la situación de opresión que vivían, se habían olvidado. Cada quien pensaba por su propio santo. Y Jesús que hace una comunidad donde todos se interesen por todos. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, capítulo 3, la gente se admiraba de la comunidad cristiana, todos lo compartían. Somos la familia de Jesús. Y Jesús te llama, te dice, sígueme. Él es lo primero. Y va muy en relación con el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús es el más importante, síguelo, no tengas miedo. Estamos iniciando este año, 2020, la segunda semana, la santidad, aún tu relación con el Señor. Dale tiempo, al final de cuentas, dale tiempo al Señor. Que Dios nos bendiga en este año, nos muestre su rostro y nos dé su paz. Amén.